La gestión de ideas es otro de los elementos que tiene que tener en cuenta alguien que desarrolla la creatividad, que está a cargo del desarrollo de la creatividad, del talento dentro de una organización cuando está pensando en gestionar la innovación. Eh, Hay ideas que tienen que ver con la innovación de una organización y hay ideas que no tienen que ver con eso. La gente tiene ideas cuando trabaja en una organización, todo tipo de ideas. Algunas de esas ideas son relevantes, otras no son relevantes, otras son ideas para problemas que no tienen demasiado sentido plantear, otras son ideas geniales pero totalmente irrealizables. Es decir, no es tan sencillo como parece lidiar con las ideas que la gente tiene dentro de una organización. Una de las cosas muy comunes que sucede es que en cuanto se abre esta posibilidad, bueno, que todos generen sus ideas y que todos las planteen y después las evaluamos y con eso agarramos las mejores y las premiamos. Esto que parece tan simple, tan fácil de decir, en realidad es complejísimo porque las empresas no son un grupo de personas que están todas enfocadas en exactamente el mismo objetivo. No, en las empresas hay intereses, hay oposición de intereses, hay agendas dobles, hay triples, cuádruples, N agendas, hay espacios de poder, hay competencias, hay distintas posturas con respecto al futuro, hay distintas posturas con respecto al negocio, hay diferentes tipos de objetivos personales. Entonces, es todo un tema entender qué sucede con las ideas que la gente tiene, es decir, con esa, ¿cómo diría? Con esa intención de creatividad que la gente tiene. Lo primero, el primer elemento de la gestión de ideas es el concepto de divergencia y el concepto de convergencia. Digo, el primer elemento porque los dos están unidos. Divergencia tiene que ver con la generación de opciones, con la exploración de opciones, no solo de ideas, sino que también tiene que ver con opciones de planteos de problema. Un mismo problema puede ser planteado de diferentes maneras. No sé, no tenemos clientes. Bueno, ¿cómo hacemos para conseguir nuevos clientes? ¿O cómo hacemos para reactivar los clientes que tenemos? ¿O cómo hacemos para no perder clientes? Todas esas son opciones y hay un montón y hay diferentes maneras de plantearla. Y esto es lo que se llama divergencia, abundancia de ideas. Es más, para que haya creatividad se recomienda la abundancia de estas ideas. Bueno, ¿cómo se registran? Cómo se ordenan, cómo se exploran, cómo se da lugar a diferentes personas en diferentes momentos. Y el segundo punto es la convergencia. ¿Cómo hago para transformar todo eso en algo concreto, en algo aplicable, en algo que no decepcione a la gente en general? Hay montones de problemáticas que tienen que ver con esta divergencia y convergencia, y alguien que gestiona la innovación tiene que gestionar dentro de lo que es el talento, porque una idea muchas veces, la idea es la expresión creativa del talento de la gente. Bueno, ¿cómo se maneja todo eso? Hay diferentes modelos y diferentes maneras, pero lo primero a entender es esta dinámica, divergencia, convergencia. Algo que ayuda mucho a esto es tener indicadores claros para la creatividad. Hay montones de maneras de tenerlo. Y cuando se habla de indicadores para la creatividad, no se habla de indicadores de la creatividad de la gente. Algunos suponen que lo más importante es medir el nivel de creatividad de tal o cual persona. Si bien hay tests de creatividad, hay un montón, eh, hoy no son no tienen tanta preponderancia como lo tenían antes, pero existen test para medir de alguna manera algunos aspectos de la creatividad de una persona. Es algo que se usa mucho en las organizaciones. O sea, ¿no? La verdad no es muy común que a alguien le hagan una especie de psicotécnico vinculado a la creatividad para entrar a una organización. Es muy poco común. Sí hay indicadores con respecto a las ideas. Bueno, tengo un conjunto de ideas para algo. ¿Cómo sé si ese conjunto de ideas está bien, está mal, si lo puedo mejorar, si no lo puedo mejorar? Bueno, hay algunos indicadores, uno se llama fluidez, que tiene que ver con la cantidad de ideas, flexibilidad, que tiene que ver con las diferentes categorías mediante las cuales esas ideas están. O sea, yo puedo tener muchísimas ideas sobre
no sé, sobre un tema determinado, muchísimas ideas sobre cómo mejorar un proceso productivo, pero todas esas ideas son muy parecidas. Son ideas vinculadas al mantenimiento. Cuando tengo flexibilidad, tengo ideas de diferente tipo, por ahí no tantas, pero, o sí, muchas, pero de diferentes categorías. Algunas ideas tienen que ver con el mantenimiento, otras ideas tienen que ver con la prevención, otras ideas tienen que ver con la digitalización del proceso, otras ideas tienen que ver con agregar otro tipo de tecnologías, etcétera, etcétera. En general, para que haya flexibilidad, también tiene que haber fluidez, porque cuando uno tiene muchas ideas, aumenta la probabilidad de que haya ideas diferentes entre sí. El tercer elemento tiene la originalidad, qué ideas son diferentes al resto, diferentes a la competencia, diferentes a los que uno está acostumbrado. Orientación al objetivo, qué tanto foco tienen las ideas. Después hay otros indicadores un poquito más complejos como la elaboración. Bueno, cuántas ideas son profundas en sí mismas, ¿no? Digamos, hay ideas que son creativas porque tienen un nivel de profundidad mayor a otras. Bueno, ¿cuántas? Eso puede medir. Redefinición, ¿cuántas ideas tienen que ver con una mirada lateral del problema? ¿Cuántas ideas apelan a lo imaginario, a lo distinto, a lo que se puede visualizar desde otro lado? ¿Y cuántas ideas, además de tener foco, orientación concreta, tienen impacto? O sea, son sorprendentes, ¿no? Tienen ese factor sorprendente. Son 8 indicadores. Hay un montón de posibilidades de manejarlos, algunos usan menos, otros más, otros buscan otros, pero esto es para que es un ejemplo de cómo alguien que gestiona talento tiene que tener algún tablero desde el cual entender las ideas. Muchas veces para gestionar ideas también se utilizan plataformas. La plataforma más rústica para gestionar ideas es la cartelera, donde la gente pone sus ideas y se van administrando. Bueno, gestionar esto pero después hay otras que tienen que ver con las plataformas online, o las plataformas o los software directamente, de los cuales hay montones, montones y de diferentes tipos, algunos vinculados, qué sé yo, a proyectos, otros vinculados a procesos. Cada uno de estos logos es un software específico que ayuda desde algún punto de vista a gestionar ideas. Alguien que gestiona innovación tiene que conocer todos, por supuesto que no con alguno, pero tiene que saber que esto existe, tiene que saber cómo funcionan, hay todo un mundo alrededor de todo esto, y además se agrega en la actualidad un nuevo punto que es esto, la gestión de ideas artificiales. Ya, el tema de tener muchas ideas ya no es más un problema. El tema es que estas ideas sean relevantes o no. Entonces, bueno, una de las cosas que tiene que hacer alguien que gestiona la creatividad, las ideas es, bueno, ¿son útiles o no las ideas que surgen de los algoritmos? Y quienes estamos en estos temas, estamos trabajando muchísimo en entender eso y en experimentar con eso. Y hay montones de. Por ejemplo, es un análisis eh, compartido. Lo que está en celeste tiene que ver con las ideas generadas por inteligencia artificial, y los que está en color rojo tiene que ver con ideas generadas directamente por creatividad humana. Y muestra el nivel de validez que tienen algunas desde el punto de vista de lo que se llama un análisis semántico o un análisis de jueces externos. ¿Qué es el análisis semántico? Es yo comparo las ideas entre sí. Si una idea es original, tiene que ver con que yo la lea y esté redactada de manera diferente a otra. En cambio, desde el punto de vista del análisis humano, desde el análisis de un juez externo, es original porque a alguien capacitado le parece que eso es distinto. Y como verán, eh, las ideas generadas por inteligencia artificial no tienen nada que envidiarle a las ideas generadas por personas, por, por humanos. Es verdad, si uno se pone a ver de manera muy, muy, muy finita esta, va a encontrar que algunas ideas generadas por seres humanos en general sobrepasa el nivel de ideas generadas por la inteligencia artificial, salvo algún caso muy específico. La inteligencia humana
todavía, pero es algo casi imperceptible. Digo, si vamos a defender a la creatividad humana por su capacidad de generar ideas más originales que la artificial, vamos, perdemos, digamos, porque la inteligencia, el tema es cómo hacer convivir estas cosas y cómo encontrar personas que sepan poner la potencia de los algoritmos generativos a favor de su propia creatividad y cómo esto se combina. Pero en definitiva, cuando hablamos de gestión de ideas, estamos hablando de entender todo este mundo, el mundo de la cantidad de ideas, el mundo de la validez de esas ideas, por ejemplo, casos típicos. Alguien que gestiona ideas dentro de una organización. Su único rol no es encontrar la gran idea, también tiene que lidiar con, qué sé yo, con el departamento de- de- administrativo que empezó a hacer brainstorming y un brainstorming que la gente propuso ideas y que después esas ideas no fueron tomadas en cuenta, entonces hay quejas por eso, sí, qué pasa con eso, y es todo un tema humano, un tema que involucra no solamente resultados económicos, sino que involucra emociones, que involucra interacciones, que involucra recursos, que involucra inversión de tiempo, que involucra poder, que involucra conversaciones. Todo esto es también gestionar el talento, todo esto también es, desde algún punto de vista, gestionar la innovación.